Estamos iniciando una etapa nueva en la vida pública del país y es conveniente repasar algunos principios básicos del nuevo gobierno. Vamos a buscar que no haya déficit en el manejo de las finanzas públicas. Esto se va a lograr al mismo tiempo que no pensamos aumentar impuestos ni crear impuestos nuevos. ¿Por qué? Vamos a poder financiar el desarrollo sin aumentar la deuda, sin déficit, sin aumentar impuestos en términos reales. Confiamos que nos va a funcionar la fórmula de hacer un gobierno austero, sobrio, sin lujos. Vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo con un plan de austeridad republicano. Se gasta mucho en el gobierno, le cuesta mucho a la sociedad mantener al gobierno. Se llegó a extremos en que el gobierno se consume prácticamente todo el presupuesto. El gobierno estaba ensimismado y era muy poco lo que se transfería, se trasladaba, se orientaba en beneficio de los ciudadanos, porque el gobierno tenía otra función, no era promotor del desarrollo, era facilitador de negocios en beneficio de minorías. Esto fue lo que nos condujo a la crisis de México y por eso necesitamos cambiar, necesitamos que el presupuesto le llegue a los ciudadanos, que cada vez liberemos más fondos para el desarrollo. Por eso la austeridad, el que no haya sueldos tan exagerados, que no haya lujos en el gobierno. Esto lo hacen las empresas, se hace en las familias, no se derrocha el dinero, no hay gastos superfluos, no hay desperdicio. Es elemental que una buena administración significa un manejo austero del presupuesto. Y esto nos va a permitir liberar fondos para el desarrollo. Insisto, sin aumentar impuestos y sin endeudar al país. Y lo otro, que también es una fuente para financiar el desarrollo, una fuente importante, es el no permitir la corrupción, porque es mucho también lo que se iba por el caño de la corrupción. Lo estamos viendo y se puede constatar, lo podemos probar. Iniciamos el plan para evitar el robo de combustibles y en 20 días nos hemos ahorrado 2.500 millones de pesos. Ustedes seguramente están informados,
el año pasado se robaron más de 60,000 millones de pesos, combustible. Esto fue creciendo. Hace 2, 3 gobiernos se robaban 10,000 millones, los tenía hasta contabilizado la Secretaría de Hacienda, eran parte del presupuesto. Es decir, se descontaba el robo y fue creciendo cada vez más, al grado de que ya era otra empresa paralela, una piratería tolerada de más de 60,000 millones de pesos. Se robaban en promedio 700 pipas diarias de gasolinas. Hoy informaba yo que hemos logrado con el plan reducir el robo solo a 100 pipas, es decir, 600 pipas diarias menos. Si eso se traduce en 20 días, estamos hablando de 2.500 millones de pesos. En este plan, si actuamos así en todo, pues vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Imagínense, 60,000 millones son los que necesitamos para realizar, construir en 3 años una nueva refinería que nos cuesta 8,000 millones de dólares, 60,000 millones de pesos por año. Entonces, sí tenemos posibilidad de financiar el desarrollo de otra manera, y ese es el plan que se está llevando a la práctica. Y vamos a tener recursos también para impulsar el desarrollo, para impulsar la inversión privada con capital semilla, con los recursos que invierta el sector público, lo que es inversión pública. Vamos a tener recursos para impulsar la construcción del Tren Maya, vamos a invertir bastante en petróleo, en la generación de energía eléctrica. El año pasado, por poner un ejemplo, se trabajó en 50 pozos petroleros. Este año vamos a trabajar, ya estamos haciéndolo, en 150 pozos petroleros, porque se nos está cayendo la producción petrolera y necesitamos intervenir pronto para incrementar la extracción de crudo. Vamos también a rehabilitar las refinerías, se va a construir una nueva refinería, vamos a desarrollar el Istmo de Tehuantepec con una nueva vía de tren de carga de contenedores, rehabilitando los 2 puertos, el de Salina Cruz, el de Coatzacoalcos. Vamos a aprovechar esa ventaja que tenemos de estar muy cerca del Pacífico y del Atlántico, de poder comunicar a países de Asia con la costa este de los Estados Unidos. Y vamos ahí en esa franja a impulsar mucho la creación de empleos, el que podamos poner fábricas ensambladoras y crear muchos empleos. Todo esto
en el propósito de ir creando de sur a norte cortinas de desarrollo para retener a los mexicanos, que la migración sea optativa, no obligatoria. Ese es el ideal que queremos convertir en realidad, que el mexicano pueda trabajar donde nació, donde están sus familiares, donde están sus culturas, sus costumbres. Y esto lo hemos planteado al gobierno de Estados Unidos, lo ha entendido el presidente Donald Trump, lo ha entendido bien como una opción, como una alternativa al fenómeno migratorio. Y estamos en pláticas, en conversaciones, porque hay ya un compromiso de apoyar este plan de desarrollo del sur, del sureste, con 4.800 millones de dólares de inversión estadounidense. Si logramos concretar este acuerdo en el corto plazo, va a significar un incremento importante en la inversión extranjera, porque necesitamos, como aquí se ha dicho, crecer. No podemos seguir creciendo a una tasa promedio anual del 2%. México es de los países con menos crecimiento económico en el mundo. Y para crecer se requiere de inversión, y no es suficiente la inversión pública y tampoco la inversión privada nacional, se requiere también de la inversión extranjera. Entonces, ese es el plan, promover inversión en la aplicación de estas acciones, llevar a cabo estos proyectos y de esta manera crecer para sacar al país adelante. Si hay crecimiento económico, hay empleo. Yo espero que podamos crear muchos empleos para que de esta manera no tengamos necesidad de seguir con los flujos migratorios, que la gente, repito, pueda trabajar en sus lugares de origen. Y lo vamos a lograr, estoy convencido de eso. La construcción del Tren Maya va a ocupar de mucha mano de obra, la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, lo mismo, el proyecto del Istmo, vamos a sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables en el sureste. Solo este proyecto va a demandar 400,000 empleos permanentes. Entonces, vamos de esta forma a lograr que haya crecimiento, que haya empleo, desde luego cuidando siempre que el crecimiento no nos signifique inflación. Tenemos que hacerle como se está actuando en el caso del combate a lo que coloquialmente se llama el huachicoleo. Es un manejo de los ductos de Pemex, por donde se traslada la gasolina y el diésel. Resulta que se abrían los ductos, aunque en la torre de Pemex hay monitores para saber el comportamiento y la presión de los ductos, de cómo
fluye la gasolina, se sabía perfectamente cuándo se bajaba la presión y la norma obligaba a que se cerraran los ductos para que ya no se fugara más gasolina, que dejaran de robarse la gasolina. Y lo que hacían era mantener abiertos los ductos. Entonces, por eso 700, 800 pipas, un día más de 1000 pipas diarias. Entonces, intervenimos y tenemos ya el control de los ductos y se van abriendo poco a poco y estamos haciendo cambios para transportar gasolina, combustible en pipas. Cuando hay ductos que no tienen el control suficiente porque crearon ramales, medios de distribución alternos con almacenamiento para el combustible. Entonces, es controlar los ductos sin dejar de abastecer. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo equilibrar? Pues es lo mismo, cómo crecer sin inflación. Los economistas a veces lo resuelven de manera muy fácil. Se habla del símil de cuando se calienta un carro, que eso es el equivalente a la inflación. Entonces, para que el carro ya no se caliente, se apaga el carro, ¿no? Pues ya no se calienta, ya no hay inflación, pero ya no camina el carro, no hay crecimiento. Entonces, aquí el chiste está, el meollo del asunto estriba en que el carro camine sin calentarse, ese equilibrio. Entonces, por eso las recomendaciones del Banco de México, que tiene como propósito controlar la inflación, también el crecimiento, pero más el control de inflación. Nos gustaría que no solo sea control de inflación, sino que también se pensara en el crecimiento. Pero bueno, en lo que corresponde al control de inflación, nosotros vamos a actuar de manera muy prudente, muy responsable. O sea, que haya crecimiento sin inflación. Ya se ha logrado. Ahora que tomé posesión del cargo como presidente de la República, recordaba yo lo que fue el periodo de don Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda. 2 sexenios, 12 años de crecimiento económico como no se ha visto, de 6% promedio anual. Pero lo más importante, que se logró el crecimiento económico del 6% anual sin inflación y sin endeudamiento del país. Ahí está la clave. Eso no se ha logrado en los últimos tiempos. Tenemos que ir hacia ese modelo de crecer sin inflación y sin endeudar al país. Yo celebro mucho el que se esté logrando este acuerdo para la inclusión financiera. Es muy importante, es fundamental. Celebro más que nada la concurrencia de 3 instancias de la Asociación de Banqueros, del Banco de México y de la Secretaría de Hacienda en este propósito de modernizar todo el sistema
financiero, la inclusión, el que se puedan hacer estas operaciones utilizando tecnología de punta. Yo doy a conocer también que se va a hacer un esfuerzo importante para lograr la conectividad en todo el país, que también en eso traemos atraso. Tenemos muy poca conectividad para internet, para telefonía celular. Tenemos una conectividad de solo el 20% de nuestro territorio. No alcanzamos a tener red de comunicación de internet, ni siquiera en todas las cabeceras municipales. En el 80% del territorio nacional no tenemos conectividad con internet. Sale uno de una ciudad, de una cabecera municipal, y ya no hay señal. Esto lo tenemos que resolver. Afortunadamente hay una buena infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad, hay fibra óptica en prácticamente todo el país, y uno de los proyectos que vamos a impulsar con inversión privada, haciendo una mezcla de inversión pública y privada, va a ser el de lograr la conectividad a todo el país. Esto va a ayudar mucho para este propósito de lograr al mismo tiempo la inclusión financiera. Ya es un avance lo que se está logrando, que donde pueda utilizarse el teléfono móvil se puedan hacer operaciones entre bancos, entre usuarios de servicios bancarios, entre los mismos usuarios, como aquí se dijo, de bancos. Esto es algo muy importante, tiene que ver con la modernidad del país. Buscamos que sea una modernidad para todos, una modernidad forjada desde abajo y para todos. Por eso, el que sea lo más incluyente posible, que las sucursales bancarias estén pues en todos los pueblos. Actualmente no es así. Ahora con este sistema moderno a lo mejor ya no se van a requerir de sucursales bancarias, se va a poder llevar a cabo toda la operación bancaria mediante este sistema de comunicación moderno. Yo solo recuerdo, y así termino, que cuando fui jefe de gobierno de esta ciudad, impulsamos mucho la bancarización. Fue cuando iniciaron los pagos en los centros comerciales y en los bancos del predial y del agua, cuando fui jefe de gobierno, y estos señores que ahora son servidores públicos de Hacienda, que estaban en la Secretaría de Finanzas del gobierno de la ciudad, fueron los que implementaron ese sistema. De modo que sabemos de la importancia que tiene ir avanzando en lo tecnológico, pero insisto, lo más importante de todo es la conciliación, la armonía, el respeto y la disposición de trabajar de manera conjunta para el desarrollo de México. Por eso agradezco y celebro esta reunión. Muchas gracias a todas y a todos.